Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy, si bien es lunes, principio de semana, que estamos acostumbrados a hacerlo los jueves. Leyendo el de hoy día me pareció una linda opción poder compartirlo, porque en este tiempo sé que muchos de nosotros están pasando por dificultades de salud, de trabajo, de incertidumbre, o a veces las cosas no salen, a veces se nos mueve el piso. Y tenemos que ir a la palabra del Señor y buscar consuelo. Él siempre nos da reposo en ella, porque viene de parte de Dios. Y algo nos quiere decir cada día, por ejemplo hoy, que nos toca el Salmo 102, en los versículos 12 al 22, hay un par de versículos que me gustaría compartir con ustedes, que son el 17 y el 18. Dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y es un versículo, como les dije, de mucho consuelo, saber que el Señor oye nuestras oraciones cuando estamos en necesidad. Y Él sabe que estamos en necesidad. Vamos a orar. Señor, abrimos tu palabra como cada día, esperando que hable a nuestro corazón. Queremos que nos des paz, que podamos entender qué significa realmente confiar en ti. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No siempre vamos a estar bien. eh, por ejemplo, vemos o tratamos de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y a veces no podemos. Y se nos olvida que Dios es el sustentador de absolutamente todo, que Él es soberano en todo cuanto pasa. Y vemos, por ejemplo, a esta hora, aún de día, el sol, y sabemos que más tarde va a llegar la noche. Y aunque no sabemos cómo ocurre, hay muchos estudios científicos para calcular horas, ¿cómo se llama? Fórmulas físicas respecto de gravedad, gravitación, etcétera. Pero no sabemos por qué fue diseñado así. Solamente Dios lo sabe porque Él lo hizo. Y todos esos movimientos que ocurren a la perfección, día tras día, los está sustentando Él desde el principio, desde que Él hizo la creación. Y como es tan normal para nosotros que pasa un día y luego llega la noche, se nos olvida. Es lo que esperamos. El drama está en que cuando ocurre algo que no esperamos, así como que se nos olvida que Dios está detrás de todo lo que sí esperamos, no consideremos primeramente al Señor. Tenemos ya esa tendencia de empezar a buscar la explicación en otra parte. Y se nos olvida el poder de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pasó algo que se salió de nuestro poder, de nuestro control. Pero nada sale del control de Dios. Y ese es el drama, cómo coordinamos una cosa con la otra. Eh, Podemos tener enfermedades y hemos vivido, por ejemplo, situaciones provocadas por un virus que nadie ve, que nadie espera, que provocaron una pandemia mundial por mucho tiempo. Y una vez pasado eso dijimos, bueno, ya pasó, gracias Señor, porque salimos. Pero a veces un mismo virus nos ataca en forma personal o a alguien que nosotros queremos mucho y nos cuestionamos por qué y cómo vamos a salir de esto, qué puedo hacer ahora y nos desesperamos. O podemos tener un accidente y rogamos al Señor confiando en que Él va a dar una respuesta, al que Él nos va a solucionar el problema, porque ¿qué es lo que esperamos? Que nos solucionen el problema, ¿sí? Y no contamos con los propósitos de Dios en cada uno de sus actos, ¿sí? Hace algunos años atrás, en esta misma fecha, y esto es un testimonio personal, tuve yo un accidente que fue bastante serio, que cambió básicamente muchos aspectos de mi vida, en que yo me hacía esta pregunta. Y me di cuenta de que Dios estaba buscando ciertos propósitos
en mi vida, en mi carácter, en mi forma de pensar las cosas, a través de ese accidente que de otra forma no hubiese considerado. Y es parte entonces, y aunque uno no lo vea así al principio, de la misericordia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, durante el accidente o en la recuperación, que fue muy larga, del accidente uno dice, bueno, ¿y dónde está el Señor? Eh, ¿Y qué dice el Salmo 102? Leemos 17. Habrá, esto eh, es una sentencia de parte de Dios, dice, habrá considerado la oración de los desvalidos, de los que lo están pasando mal, de los que no tienen dónde acudir, y no habrá desechado el ruego de ellos. Y es una promesa. Luego dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Y eso es precioso. Y nos está diciendo algo más, no solamente que Él va a escuchar nuestra oración, que Él sabe lo que está pasando, que Él tiene propósitos detrás de esto, que está obrando en nuestro carácter, sino que además todo lo que está obrando en nuestra vida va a usarlo de testimonio para los que vienen, porque está escrito, está aquí, Él lo está diciendo. Y a veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que dejamos de ver una obra mucho más grande que Dios está haciendo, usando lo que está pasando en nuestras vidas, usándonos a nosotros mismos y quizás usándonos después a nosotros con el cambio que Él va a provocar por medio de lo que nos está sucediendo ahora, que es una desgracia. Pero Dios quiere cambiar nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sujetarnos a Él, de depender de Él. Muchas veces decimos, yo quiero depender del Señor, pero no sabemos realmente cómo hacerlo. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos según este texto, según lo que yo veo hoy y quiero compartir con ustedes. Vemos cómo Él tiene propósitos en esto, para después, por ejemplo, en lo que me pasó a mí o lo que te esté pasando a ti, poder compartirlos con otros en su necesidad. Y nosotros vamos a ser de consuelo para ellos. Eh, Pablo entendió esta verdad. ¿Se acuerdan que rogaba por un aguijón en su carne? 3 veces dice que rogó. Ahora, no dice que esas 3 veces rogó en forma seguida. Rogó una vez, pasó un minuto, rogó. No. Quizás cuánto tiempo estuvo rogando por eso. Y uno dice, pero ¿cuándo va a responder el Señor? Cuando Él responda. Ahora, no solamente eso, porque en el tiempo en que esperamos la respuesta del Señor, Él está trabajando en nuestro corazón para que podamos oír lo que no queremos oír. Y fue lo que oyó Pablo de parte de Dios. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tenemos que reconocer entonces algo que el Señor está enseñando cuando pasan estas desgracias, cuando todo se nos cambia, se nos mueve. Que nosotros no podemos controlar nada, que nosotros no tenemos poder de solucionar nada, solo Él. Y por algo Él está permitiendo esto, para que aprendamos esa verdad, para que aprendamos a descansar en Él, que no es fácil, es súper difícil. Nos cuesta porque estamos acostumbrados a querer resolver nosotros las cosas, pero no podemos. Y el Señor dice, bueno, ora a mí como lo hizo Pablo. Y reconoce que no puedes. ¿Qué dice Pablo después? Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí, para que lo que sea notorio en todo esto sea cómo Dios hace las cosas. Ahora, ¿cómo quedó Pablo después de eso? Y no estoy hablando del aguijón en la carne, porque no se lo quitó. Con un corazón humilde delante del Señor, apto para ser usado por el Señor en todo lo que Él usó. Y eso mismo puede hacer contigo o conmigo. No usar las mismas cosas, pero sí poner ese mismo corazón, el que puso en Pablo, por medio de la debilidad. Y al final entendemos esta respuesta de Dios, que es mucho más grande que la enfermedad, que es mucho más grande que un accidente. Que Él va a usar esto en un corazón que ahora se humilla delante de Dios, que se declara débil, incapaz, inútil. Señor, yo no puedo, no tengo nada que hacer, solamente dependo de ti.
¿Qué va a pasar? Eso está en la mano de Dios. ¿Voy a perderlo todo? Eso está en la mano de Dios. ¿Voy a sanar de esta enfermedad? Eso está en la mano de Dios. Pero Dios me va a usar con eso. Y si no aprendo a confiar en eso, entonces la prueba no sirve en mi vida. Y Dios me va a volver a probar porque Él quiere que yo entienda esta verdad. La relación de un hijo de Dios con el Dios Todopoderoso es que Él es el Todopoderoso y no yo. Yo dependo en todo de Él. Esa es la razón de la oración. Yo por algo estoy rogando al Padre, porque Él es el que puede, no yo. Si no, ¿para qué ruego? Lo haría yo, ¿no? Y Dios me muestra por medio de estas enfermedades, por medio de estos accidentes. Tú no puedes. Confía en mí. Yo haré. Pon tu corazón en mí. Pon tus ojos en mí. Busca la escritura. Aprende de quién soy yo. Confía en mí. Y vas a aprender la batalla más grande que alguien puede ganar en esta vida, pero que al mismo tiempo tiene el costo más grande de todos. Ser humilde delante de Dios, porque Él es el que tiene el poder y Él te ama. Dios te bendiga.